Y antes de darle la entrada a nuestra invitada, pues vamos a iniciarlo presentando un video donde interviene el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el día de ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema, el caso de Israel Vallarta, a propósito de que se están liberando o el día de hoy a más de 600 personas que están injustamente presas. Dijo el secretario de Gobernación que no se incluía a Israel Vallarta. Vamos a escucharlo y regresamos con nuestra invitada, la periodista Emanuel Stiles. No se vayan. El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y esta se acreditó con dictámenes correspondientes al protocolo de Estambul en el proceso seguido por el secuestro de Cristian y Sholmo. Sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el cual pues no se ha acreditado la tortura ni la violación al protocolo de Estambul, por lo tanto no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto. Emanuel Stiles, periodista independiente y autora del libro El Teatro del Engaño, pues te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio matutino de Momentum, donde me acompaña Alberto Nájar, presidente también de la red de periodistas de a pie y co-conductor conmigo aquí en Momentum. Te damos la bienvenida, Emanuel, bienvenida. Gracias, Ernesto. Buenos días y buenos días a Alberto y a su público. Al contrario, buenos días, gracias. Pues Emanuel Stiles, vaya caso el de Israel Vallarta, cuando parece que ya finalmente se va a hacer justicia y lo van a liberar, pues que siempre no, y que siempre no, y que siempre no, y siempre hay una situación, hay otra. Nos ha tocado hacer incluso coberturas de su esposa que está acampando en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de ahí se movió, la intentaron sacar de ahí, en fin, todo un periplo que no termina con el caso de Israel Vallarta. ¿Qué decir de las declaraciones del secretario de Gobernación sobre la no liberación de Israel Vallarta, Emanuel? Hay mucho que comentar sobre este tema, Ernesto. Primero, una pequeña anotación reaccionando a lo que dices. No estoy segura que hacerle justicia a Israel Vallarta equivale a liberarlo. Tampoco estoy segura, o casi lo contrario, estoy prácticamente segura que esa liberación a través de este decreto no es lo que él desearía o no es a lo que él aspira realmente, porque su mayor aspiración, pienso y según tengo entendido, es demostrar su inocencia, ¿no? Entonces no equivale exactamente a su liberación. Sin duda su liberación sería un componente de hacerle justicia a Israel Vallarta, el principal componente, pero le importa mucho a él demostrar su inocencia y tal vez no se podría llegar a ese logro a través de una liberación por este decreto, ¿no? Eso no implica que según cómo se ha definido los términos de este decreto por parte de la Secretaría de Gobernación, eso no quita que Israel Vallarta cumple absolutamente todos los requisitos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, digamos, lleva 16 años sin sentencia, fue torturado y tiene 2 protocolos de Estambul para demostrarlo. Fue víctima de un montaje que el propio gobierno utilizó y exhibió el presidente López Obrador en la mañanera para mostrar cómo se hacían las cosas en los gobiernos anteriores, ¿no? Digamos, él va más allá de cumplir los requisitos prácticamente para ser liberado a través de ese decreto, ¿no? O sea, no soy abogada, pero digamos salta a la vista, ¿no? Es cuestión de sentido común. Como muchas cosas en ese caso son cuestión de sentido común, de pensar, por ejemplo, en las palabras del secretario de Gobernación. En unos secuestros está acreditada la tortura,
pero tiene otro secuestro, Israel Vallarta, donde no está acreditada la tortura. No se entiende, simplemente no se entiende esa declaración. Yo desconozco con qué información cuenta el secretario de Gobernación para afirmar que Luis Carnas Palomino, porque es conocido el torturador de Israel Vallarta, y sus cómplices torturaron a Israel Vallarta por el secuestro de, según las declaraciones, si las retomamos, las declaraciones del secretario de Gobernación, por el secuestro de Cristina, dice, y de Shlomo. Bueno, además pronuncia mal, ¿no? Shlomo, no es. Yo creo que le falta mucha información sobre el caso al secretario de Gobernación. ¿Por qué por estos dos? Sin embargo, tiene otro proceso, cito sus palabras, abierto por otro secuestro, no sé a cuál se refiere exactamente, porque ahí cita Cristina y Shlomo. Los demás secuestros de los que está acusado Israel Vallarta son los de Ezequiel, Cristian y Valeria. Entonces, para decir solamente sus nombres, ¿no? Y dice, en ese otro secuestro no se ha acreditado la tortura ni la violación al protocolo de Estambul, por lo tanto, no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto. Esto es una especie de pirueta que simplemente no se entiende. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Que fue torturado por unos secuestros y por otros no? Todos estos secuestros ocurrieron antes de su detención y de su tortura, obviamente, y por todos estos casos que son parte, que conforman un mismo expediente fabricado. Cuidado, hay una sola causa penal, ¿no? Aquí tratan de confundirnos, como trató, yo creo también por falta de información, la secretaria de Gobernación, y suena prácticamente impertinente o arrogante por mi parte decir que a la secretaria de Gobernación, a Sánchez Cordero, le falta información sobre ese caso, cuando fue ella, la ministra, que presentó ese proyecto que finalmente, bueno, fue aprobado el proyecto del ministro Arturo Saldívar, pero ella, digamos, fue ponente en ese caso. Parece un poco el colmo por mi parte decir que ella desconoce ese expediente, pero por sus palabras se me hace evidente que no está al tanto de eso, porque lo que dijo Olga Sánchez en su momento en esa famosa mañanera donde se presentó el caso de Israel Vallarta y el montaje, lo que dijo fue, él tiene otra carpeta abierta. Bueno, Israel Vallarta no tiene otra carpeta abierta, entonces no había carpetas de investigación y no tiene otra causa penal abierta, es una sola causa penal, ¿no? Y lo estuve reverificando ayer una y otra vez para no equivocarme en ese sentido. Israel Vallarta tiene 4 averiguaciones previas por secuestros que son parte de una misma causa penal, pero son, digamos, esos secuestros, esos mismos secuestros de los que le vienen acusando desde el principio. Y es más, si el secretario de Gobernación alude al secuestro de Valeria como ese otro secuestro, repito, no sé a qué se refiere porque no se me hacen inteligibles sus palabras, no las entiendo, no se me hacen coherentes y además, voy más allá, son completamente contradictorias con el informe que la propia secretaria de Gobernación envió sobre el caso al juez en enero 2020, donde analizan la causa penal, no hablan de uno u otro secuestro, todos son parte del mismo montaje judicial, ahí no emplean esa palabra montaje, la empleo yo, pero en ese informe que hace la Unidad de Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobernación, tratan todos estos secuestros, que son las mismas acusaciones desde el principio en contra de Israel Vallarta, como un solo caso, ¿no? Y es más, en el caso de Valeria, aportan elementos que son muy interesantes. O sea, por ejemplo, cito este informe, dicen, las declaraciones iniciales de las supuestas víctimas, emplean ese término, supuestas víctimas. Las supuestas víctimas, Valeria Cheja y Cristina Ríos, constituyen un indicio de descargo en la valoración de la culpabilidad de Israel Vallarta. La averiguación previa, cito 2 fragmentos diferentes, la averiguación previa de Valeria Cheja está plagada de inconsistencias y ahí van enumerando una tras otra
todas las inconsistencias que existen en ese caso y explican como toda la supuesta investigación, y ahí se demuestra cómo es un montaje policial desde agosto de 2005 y no un montaje mediático desde diciembre de 2005, el montaje policial, judicial va precediendo el montaje mediático, muchas veces nos enfocamos mucho en el montaje mediático, pero es un montaje desde el inicio, uno solo montaje con varios secuestros, es cierto, pero ahí en ese informe van detallando realmente cómo estas pruebas en el que llaman ahora otro secuestro, no se sostienen y más bien son pruebas de descargo para Israel Vallarta. Entonces, digamos, las declaraciones de ayer se me hacen completamente contradictorias y no se entienden. Y vamos, o sea, la recuperación cínica que se hace después por parte de ciertos periodistas, pues peor, ¿no? No, es un periodista principalmente, se llama Carlos Loret de Mola. Emanuel, hay que No, porque llamarle estoy segura de que está él, obviamente, Carlos Loret de Mola, pero digamos ahí intervienen muchos medios de comunicación claro. para retomar esta información y decir, no, pero es que Israel Vallarta tiene, y ahí está la confusión, no sé si algunos dicen, tiene otra acusación, tiene otro secuestro, tiene otra causa, tiene otra carpeta no existía entonces. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Es un solo caso, es una sola causa. Es la causa 100/2010, la causa penal en contra de Israel Vallarta. Llevaba otro número antes porque estaba en un juzgado de la Ciudad de México. Cuando pasó al juzgado de Toluca, cambió el número de la causa, pero es una sola causa en contra de Israel Vallarta, ¿no? Y efectivamente es un periodista en particular, Carlos Loret de Mola, que digamos, se aprovecha de esa declaración, la manipula y la presenta de una manera victoriosa para él, como diciendo, ahora resulta que tiene otro secuestro del que no tiene cómo zafarse. ¿Cómo es que no tiene cómo zafarse? Si la propia secretaria de Gobernación entregó un informe al juez demostrando todos los elementos de descargo a favor de Israel Vallarta en ese caso. Entonces, no tiene ningún sentido y todo es parte de un mismo montaje. Y es muy interesante, además, resaltar, y ahí es el desconocimiento de todos, o sea, de todos los medios de comunicación que retomaron esa declaración del secretario de Gobernación, que retomaron en su momento la declaración de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el desconocimiento, por supuesto, de Carlos Loret de Mola, de decir, es otro secuestro. No, el secuestro de Valeria Cheja fue atribuido a Israel Vallarta porque se necesitaba un motivo para su detención. O sea, su detención fue pedida como un favor por parte de un empresario que se llama Eduardo Margolis, enemigo del hermano de Florence Cassé, enemigo de Israel Vallarta, enemigo declarado porque tuvo un conflicto por negocios con ellos. Pidió su detención como una venganza y como un favor a Genaro García Luna. Su detención fue planeada por Luis Carnas Palomino, pero necesitaban un motivo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues toman una víctima de secuestro que se llama Valeria Cheja, publican un falso parte policial donde dicen que hicieron un reconocimiento por la Ciudad de México, paseando a la víctima en coche con agentes de la Agencia Federal de Investigación para tratar de ubicar a su secuestrador, y ahí por casualidad, por milagro, digamos, la víctima reconoce a su secuestrador cuando van transitando por una gran avenida del sur de la Ciudad de México y lo van siguiendo a Israel Vallarta hasta su domicilio. Un parte policial, o sea, eso fue declarado por los AFIS, que se reveló ser mentira porque Valeria Cheja no confirmó que ocurrió realmente este reconocimiento, ni tampoco realizó un reconocimiento de Israel Vallarta como su secuestrador, ¿no? Y ahí hay más inconsistencias de las que me costaría ahora entrar en detalles sin extenderme mucho, pero digamos, lo hace la Secretaría de Gobernación en su informe. Necesitan un pretexto de cómo explicar cómo llegaron a Israel Vallarta. No pueden simplemente porque se les solicita a una persona particular detenerlo por una venganza, pues decir, vamos a llegar a su casa y lo vamos a detener sin motivo, ¿no? Necesitan aportar elementos, aunque sean fabricados,
de que lo van a detener. Y las declaraciones de la víctima en ese caso siempre ocurren después de los partes policiales. Siempre están los partes diciendo así es como llevamos la investigación y llaman a la víctima para hacerle confirmar siempre después de lo que dijeron, pero por parte de ella no hay un señalamiento hacia Israel Vallarta, no existió ese reconocimiento, entonces, bueno, no hay pruebas realmente de que está involucrado en ese secuestro, más bien hay pruebas a descargo, pero es necesario atribuirle ese secuestro a Israel Vallarta para poder justificar el montaje que ocurrió posteriormente en su domicilio, ¿no? Y justificar que había un operativo de vigilancia policial afuera de su domicilio, porque lo habían seguido supuestamente durante este reconocimiento. No sé si es un poco, tal vez, confuso para las personas que no están familiarizadas con el caso, lo que estoy contando, pero lo que queda claro es que este secuestro es parte de la misma causa penal, es el mismo caso, y cuando Israel Vallarta fue torturado pues para fabricarle delitos, pero no hubo esa distinción entre uno u otro delito, era absolutamente, desde el principio se le acusó de los mismos delitos. Ya, Emanuel Stills, dime una cosa, en este tweet y ahora un artículo que escribe Loret de Mola en el Universal, y este tuit que generó mucha indignación, por lo que parece hasta una burla, cuando escribe, sí, se les cayó el teatrito, ¿no? Alguien que tuvo una importante responsabilidad o corresponsabilidad en la fabricación del delito. ¿Cuál es el nivel? Esta es mi pregunta, Emanuel Stills. ¿Cuál es el nivel de participación desde tu punto de vista, la injerencia que tuvo la actuación de un periodista como Carlos Loret de Mola para el caso de Israel Vallarta y Florence Cassas? No, pero no es desde mi punto de vista, Ernesto, no es, insisto, aquí no estoy dando una opinión. Yo creo que cualquier persona que ve estas imágenes, ahí estamos hablando de los hechos, se ven las imágenes del montaje de ese día, que tal como se emitió en Televisa, insisto, porque TV Azteca llegó después. No, y quedó demostrado que fue montaje. Exactamente, quedó demostrado que fue un montaje, pero queda claro, me refiero. Pero a eso me refiero con la pregunta, o sea, con ese montaje, el nivel de responsabilidad que tiene. Precisamente, yo creo que hay que volver a ver las imágenes porque ahí queda en evidencia el nivel de responsabilidad. Es evidente en ese momento, y eso se ve claro, pero lo que pasa es que nadie vuelve a ver estas imágenes, pero si las volvieran a ver, verían que no es mi opinión, es una realidad. Se ve claramente que Televisa, Carlos Loret de Mola, Pablo Reina, el reportero en el lugar, están mintiendo al público en ese momento porque están fingiendo que están presentando como ocurriendo en vivo un operativo que no está ocurriendo en vivo, y eso queda en evidencia en las imágenes. Su nivel de responsabilidad también están involucrados en el hecho de interrogar a una persona que está siendo torturada frente a sus cámaras. Ellos son partícipes de esa tortura, realmente, son cómplices de esa tortura. ¿Por qué? Porque siguen preguntando. Eso significa que esperan obtener respuestas, esperan obtener una confesión por parte de Israel Vallarta gracias a la presión física y a las torturas que le está infligiendo en vivo Luis Cárdenas Palomino. Eso, ahí también interviene la responsabilidad de los periodistas. Ellos son parte de este montaje, pero ese ya, digamos, no es tanto el tema hoy. Entiendo que Loret de Mola hizo ese tweet, hizo ese artículo que no me interesa leer en absoluto, o sea, no me interesa leerlo porque no aporta absolutamente nada. Ese señor, por un lado, tratan de confundir lo que es el montaje policial con el montaje mediático. Y ahí es mi opinión, pero creo que cualquier conocedor del caso estará de acuerdo conmigo, es un hecho que Loret de Mola o Pablo Reina o Televisa no estaban enterados de toda la extensión del montaje policial. Ellos no participaron en fabricar la culpabilidad de Israel Vallarta desde agosto de 2005 en el caso de Valeria Checa.
Ahí su responsabilidad interviene a partir del 9 de diciembre. Estoy incluso dispuesta a creer que no estaban enterados en ese momento que Israel Vallarta y Florence Cassé fueron detenidos el 8 de diciembre. Ellos no participaron en fabricar estos culpables, sino es a través de su intervención mediática, construyendo ese 9 de diciembre un tribunal mediático que hizo imposible para ellos, o bueno, por lo menos para Israel Vallarta y para gran parte de la familia Vallarta, y luego fue muy costoso para Florence Cassé demostrar su inocencia por la intervención de los medios de comunicación. Ellos no fabricaron el caso judicial, de acuerdo, pero ellos son parte de este tribunal que fabricaron esa culpabilidad mediática contra la cual Israel Vallarta hoy todavía está luchando. Su expediente es muy claro, su expediente es cristalino, todas son pruebas a descargo. ¿Con qué lucha? Contra la percepción. ¿Por qué el gobierno lo retira de este decreto? ¿Por qué el gobierno dice, es que no le alcanzan los beneficios de ese decreto? También por la percepción mediática, por la percepción social. Realmente jurídicamente estoy segura de que reúne todas las condiciones. Entonces, la responsabilidad de Carlos Flores de Mola, pues es enorme, es aplastante, por supuesto, pero eso no quita que cuando dice se les cayó el teatrito, pues alude a algo que tiene que ver, no estoy de acuerdo con él, cuidado, no estoy de acuerdo con él, no se cayó ningún teatrito ahí, o sea, todavía no es, la gente no está entendiendo los alcances de este montaje, no se cayó el teatrito, y menos el suyo, ¿no? Pero ahí hay algo, eso no, la responsabilidad de los medios, la responsabilidad en particular de Loret de Mola, no exime tampoco al gobierno que utilizó el caso de Israel Vallarta para exhibirlo como un caso de montaje, mostró cómo Israel Vallarta fue torturado frente a las cámaras de televisión, pero meses después dice, no, pero es que a él no le alcanza. Un caso, por favor, un caso emblemático de tortura de toda una familia, ¿eh? No solo de Israel Vallarta. Israel Vallarta, sus hermanos, sus sobrinos, culpables fabricados a lo largo de 7 años. Hasta 2012 fueron detenidos. Todavía hay 2 miembros de la familia Vallarta en la cárcel, además de Israel Vallarta, con acusaciones fabricadas, con protocolos de Estambul que demuestran la tortura, pero de repente a ellos no les alcanza, lo presentan como un caso emblemático de montajes, de tortura, y luego, meses después, no, pero es que él no reúne las condiciones. Eso para mí es una contradicción que tiene que ver, no es un teatrito, pero que tiene que ver con la actitud oficial ahora, ¿no? Más allá de la responsabilidad de Loret de Mola, que ya venimos años, o sea, venimos comentándola desde hace años, ¿no? Pero lo que está en juego hoy es que Israel Vallarta pueda demostrar su inocencia. Obviamente Televisa no va a ser parte de eso, o sea, obviamente muchos medios de comunicación no van, de nuevo, van a seguir sin hacer su trabajo sobre ese caso, ¿no? Pero independientemente de los medios de comunicación, o sea, no tanto es que pueda demostrarla, porque ahí están las pruebas, ahí está su expediente, lo puede demostrar, pero que la justicia se mueva en ese caso, ¿no? Y probablemente una decisión de la justicia, de un juez sobre ese caso, es mucho mejor solución para Israel Vallarta que salir a través de este decreto por haber sido torturado y por llevar 16 años sin sentencia en la cárcel. Es mucho mejor para él demostrar su inocencia porque es un caso demasiado sensible al nivel social, es un caso, por culpa de los medios, por culpa de Loret de Mola precisamente, es un caso demasiado sensible donde ahí hubo ese teatro mediático que se extendió a lo largo de los años, que siguen en el montaje los medios. Los medios siguen totalmente en su línea del montaje, ¿no? Siguen diciendo que había personas secuestradas en la casa de Israel Vallarta. Es completamente falso. O sea, todo el expediente está ahí para explicar la historia completa y además de todo, ya lo hemos comentado, Ernesto, está detenido el torturador, en ese caso, Luis Cárdenas Palomino. Entonces, pues yo no veo por qué la justicia no avanza en ese caso. La justicia no tiene por qué seguir
adaptándose a los tiempos mediáticos, adaptándose a los tiempos de Loret de Mola, etcétera, ¿no? O sea, la justicia tiene ahí las pruebas, ¿no? Y ahí corren en paralelo siempre las mismas versiones, y lo veo ahora con las personas que me escriben en Twitter y me dicen, ignoras a las víctimas, ¿cómo es que defiendes a un secuestrador? Ahí están las pruebas de que Cristina Ríos fue abusada, fue secuestrada, ahí está su carta publicada en los medios de comunicación. Sí, de acuerdo, hay todo un tribunal mediático, hubo esta carta, que no creo que haya sido escrita realmente por Cristina Ríos, pero hay también un expediente donde no figura esa carta, donde no figura ese testimonio. Hay un expediente donde el testimonio de Cristina Ríos es, nunca he visto a estas personas, a Israel Vallarta y Florence Cassé, no reconozco sus voces, sus voces son distintas a las de mis secuestradores, pero los agentes de investigación me dijeron que eran mis secuestradores. Ese es el testimonio de Cristina Ríos, no una carta publicada en los medios de comunicación. Por favor, la justicia tiene todos los elementos para actuar. No tiene por qué calcarse en los tiempos de los medios de comunicación, y los tiempos no los va a marcar Loret de Mola, por mucho que diga tiene otro secuestro del que no tiene cómo zafarse. Mentira, eso es una mentira absoluta, es falso, es un desconocimiento del caso, es una desinformación, es una manipulación, es falso. Y qué triste que el secretario de Gobernación vaya haciendo estas declaraciones que son completamente incomprensibles. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir con que tiene otro secuestro por el cual no fue torturado? ¿De qué está hablando? Que explique a cuál se refiere, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el panorama muy confuso, muy complejo, pero la justicia puede actuar sin dejarse contaminar por todo ese ruido mediático absolutamente tóxico. A mí me parece muy puntual lo que tú señalas, Emanuel. Quien tiene que dar una respuesta clara y contundente es la autoridad. Carlos Loret de Mola, pues él seguirá en su propio teatrito y tendrá su propio destino. Pero lo que importa es la autoridad, la que tiene que explicar. Que tiene todos los elementos en sus manos, ¿no? Y que además es tristísimo escuchar cómo pasó ya una secretaria de Gobernación, que como bien dices fue ministra, entra otro secretario de Gobernación, y en lugar de pues ya que se vea una luz en la oscuridad, pareciera un retroceso, si de por sí ya es una situación muy, muy complicada. Emanuel Stills, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, y pues vamos a seguir en comunicación, seguiremos, si te parece bien, si nos echas la mano, pues te estaremos dando guerra nuevamente para darle seguimiento al caso de los hermanos Vallarta. Muchas gracias, Ernesto. Siempre es un gusto estar en tu programa. Gracias. Cuídate mucho, Emanuel. Mucha suerte. Gracias, Alberto. Saludos. Saludos. Gracias.